buenas tardes, buenos días, tardes, bienvenidos al directo 12:25 de la mañana. No sé si decir buenas tardes o buenos días, pero yo creo que ya toca buenas tardes. 12:25, domingo 10 de noviembre, y vamos con el previo Barcelona GP, el gran premio que sustituye al Gran Premio de Valencia de la Comunidad Valenciana, y en el que se ha volcado MotoGP con las ayudas a la causa, a la gente y a todo lo que ha pasado allí, que ha sido, pues... Vamos a hablar un poco de esto hoy porque ya se ha hablado bastante y yo creo que todos tenemos claro qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado todo. Así que cada cual que sabe su represalia, y cuando toque votar, pues que se acuerde de todo lo que están haciendo los políticos a la gente. Bienvenidos al directo P1 para Javier EM. Enhorabuena, Javier EM. Hola a todos, Pole. Sí, Pole para ti, Javier EM. Enhorabuena. Javier Pomares, buenas tardes. Javier P2 para ti, Javier, enhorabuena por esta P2 también en el directo. Y P3 para Adrián Marín Méndez. Buen día, Adrián Marín Méndez. Repetimos podio de hoy: Javier M, Pole, P2 Javier Pomares y P3 podio Adrián Marín Méndez. Bienvenidos, semana de Gran Premio, la última, y tengo ganas, porque me ha costado llegar al final, me ha costado, pero aquí estamos. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Ahora hablaremos de... dejad las preguntas. Sabéis que siempre en el directo os hago el speech, me acusáis muchos de... Bueno, me decís, oye, tienes que leer más el chat durante el speech. Durante el speech no leo el chat, y al final del chat, del speech, sí que leo el chat. Si queréis alguna pregunta, que aquí habrá pregunta para del test y tal, habrá test en Barcelona, lo miramos al final, ¿de acuerdo? Pero durante el speech no miro el chat porque estoy con mis cosas, y después sí que lo miro, ¿de acuerdo? Así que después no será muy largo hoy, pero va a ser interesante, porque última parada para Jorge Martín. Es la última parada del viaje en el que, si no pasa nada, si no pierde él, como se está diciendo, el título, pues lo tiene que ganar. Obviamente solo lo puede perder él, y le falta la última parada. Las redes, como siempre, hay pues cambios de opiniones, ¿no? Los ceros de uno, los ceros de otro. Es difícil, yo siempre lo he dicho en estos dos tíos, este año, el año pasado creo que se lo merecía Pecco, este año tengo mis dudas, creo que este debate no es bonito, pero es inevitable. Siempre pasa este debate, siempre. Cuando ganó Nicky Hayden con Rossi, bueno, cuando ganó Joan Mir, siempre hay mundiales que como que se justifica el vencedor si no es pues un Rossi, un Márquez, en este caso un Ducati de nuevo Bagnaia, que eran teóricamente eran claramente los favoritos. Y cuando no pasa eso y gana otro, a veces se intenta justificar la victoria del que va a ganar, en este caso Martín. En este caso es diferente porque es español y aquí en España hay gran parte de opinión, pero ahora sí, creo que este año, y me habéis escuchado muchas veces decirlo en el canal, creo que Jorge se merece igual casi que Pecco Bagnaia el título, y creo que gane quien lo gane, pierda quien lo pierda, van a quedar los dos bien. No creo que vaya a ser un título que el que lo pierda vaya a quedar pues como ha pasado otras veces, ¿no? Gran derrotado, no sé qué, no sé cuántos. Ha habido muchas circunstancias. Estamos en un MotoGP en el que, gracias, y esto me sabe mal decirlo, gracias a la llegada de Marc Márquez a Ducati, mucha gente se ha puesto las pilas, muchos informadores, y están analizando la realidad. Obviamente ya van 2 años diciendo barbaridades, mucha gente informando, y este año se han puesto la lógica y la cordura, y se ha demostrado que este MotoGP está muy al límite. Lo acaba de decir Stoner acaba de decir lo mismo que hemos dicho aquí siempre. Mucha gente que lo está diciendo ahora porque se caían hace un par de años y la gente decía pues que eran malos, que no eran buenos y tal. Ha llegado Márquez a Ducati, se ha caído también, y el discurso real, es el que decíamos nosotros, es que van al límite, es que están en la tecnología, están los neumáticos al límite, todo al límite, y querer ir tan rápido a tal límite, pues es peligroso y te caes. Antiguamente no era así, era mucho más, el límite era mucho más diáfano, dijéramos. Ahora está muy marcado, es una línea, una cuerda floja. Yo siempre digo, van caminando por la cuerda floja, y al final cualquier error, cualquier sensación, cualquier suspiro encima de la moto te hace que te caigas. Estamos viendo lo que ha dicho Pecco Bagnaia sobre esas caídas en la sprint, muy interesante lo que ha dicho Pecco.
sobre esas caídas que cree que es por el depósito pequeño. O sea, tú fíjate, al nivel que hemos llegado, un cambio de depósito, que las reacciones del conjunto motopiloto sean diferentes porque esa moto está configurada con un depósito diferente. O sea, hemos llegado a esa situación. El otro día se cayó Márquez, tampoco entendía muy bien por qué, porque aún le falta experiencia, acaba de llegar a Ducati, y tela todo lo que está haciendo Márquez en Ducati, pero estamos viendo que los ceros ya no son objeto de crítica, son objeto de entender de que este MotoGP está al límite. Y es así. Veremos el año que viene qué va a pasar, porque este año, para mí, Jorge Martín ha sido el primero en entender eso de los candidatos. Y por eso creo que es merecedor, a pesar de tener números inferiores a los de Pecco, a pesar de eso, pues justo vencedor, porque ha sabido gestionar, porque sí, puede ser muy rápido como Pecco, pero si luego te caes, pues obviamente pues no cuenta. O sea que está, yo creo que la cosa muy, muy igualada, y yo creo que sería injusto, gane quien lo gane, pierda quien lo pierda, pues decir que el justo vencedor era el otro, se lo merecía el otro. Obviamente esto va de colores, de gustos, y al final cuando va a opinar lo que quiera, pero deportivamente hablando, que es lo que a mí me toca, me va a ser muy difícil a mí, hacer comentarios como año 2020, ¿no? Con Suzuki, año, yo qué sé, el famoso Kenny Roberts, el año 2001 era, no me acuerdo, 2001 era, no me acuerdo, el 2000, ahora me acuerdo, el 99, es que no, después de Cribille fue, ¿no? El de Roberts, que no, que fue por la lluvia, que no fue por la lluvia, pero bueno. Y esos años en los que siempre se intenta justificar pues el ganador cuando no es uno de los favoritos. En este caso, creo que aquí coincidimos todos, que este título, todo el mundo apostaba por Pecco y por Ducati, una vez más, y parece que no va a ser así, a no ser que pase alguna catástrofe en Pramac, en el que solo lo pueden perder ellos el título. Y ya hay ejemplos de otros años, de otras situaciones, hay muy pocos, ¿no? En los que el que va muy por detrás acaba ganando el título, pero yo lo veo muy difícil, más después de lo que ha demostrado Jorge Martín, de saber por lo menos gestionar un poco mejor, un poco, tampoco os creáis que mucho, que Pecco Bagnaia el campeonato del mundo. Ahora haremos un repaso a todos los ceros, ¿ok? A todos los ceros, tanto de uno como de otro, y vosotros vais a ser, o sea, yo no voy a decir, voy a hacer ningún juicio, ninguna opinión, porque me cuesta hacerla, porque en los ceros hay muchos más para Pecco, ha sido más rápido Pecco, pero ha gestionado mejor Martín. Una cosa va con la otra, si gestionas más, vas menos rápido, te caes menos, fallas menos, y ahí creo que será muy injusto para mí. Yo hago tablas, pero vosotros, después de lo que vamos a hacer ahora, que es un repaso a 0 por 0 de cada uno, vais a poder acabar el vídeo, cuando acabéis el vídeo, vais a poder analizar, gracias a los comentarios que vamos a hacer aquí de cada cero, vais a poder tener vuestra propia opinión sobre quién es más meritorio o menos meritorio de ganar este título. Obviamente el que gana es el meritorio, porque al final es así, pero repito lo que he dicho al principio, es un debate que siempre está ahí, es incómodo, es feo, es injusto, pero siempre está ese debate, y al final siempre hay que felicitar al campeón, siempre, a Joan Mir en el año 20, a todo el mundo, pero siempre queda ese debate que al final, estos son contenido de internet, estos son debates de motos, estos hablar de motos, y por qué no se puede hablar de todo esto siempre con respeto y con educación, ¿de acuerdo? Pues bueno, como lo decía al principio, el Racing for Valencia, tenemos ya el evento de Honda, de Dorna, es que vamos a hablar de Dorna después, hay de Honda también después, ¿vale? Y tenemos ya el evento de Barcelona anunciado, que estáis todos al corriente, vamos a hablar muy poco de esto, solo por encima, solo vamos a hablar por encima de lo que ha sido este cambio, ¿no? De Gran Premio de Valencia a Barcelona. Que bueno, yo siempre repito que en un país normal, debería ser diferente todo, pero no estamos en un país normal, estamos en España. Y España está plagado de personas increíbles, pero también de gente envidiosa y de políticos que son realmente, pues, ya habéis visto lo que son, ¿no? Pero por culpa de toda esta reacción y todo esto que ha pasado, de dejar tirada a la gente, básicamente, dejarla tirada durante días y días, ¿no? Pues no ha habido más remedio que irse con la música a otra parte, que se ha ido a Barcelona. Barcelona se ha volcado a tope con Valencia. Desde la distancia, pero se han volcado, han hecho muchas aportaciones, un 10, o sea, básicamente, no poco que decir en este aspecto. Sí que es cierto que me hubiese gustado que hubiese sido algo más directo, más una implicación. Se está viendo imágenes de gente
de influencers, de periodistas, de gente con la causa que va a ayudar, que va a llevar agua, medicamentos, ropa y gente volcada. Entonces eso es un poco lo que ha hecho la Federación Valenciana de Motociclismo, que ha sido una imagen que ha hecho que me ha encantado, básicamente, que ha sido, aceptar y leer gratis, las cookies, que ha sido esa imagen que a mí me hubiese gustado también de MotoGP. No estoy criticando lo que ha hecho MotoGP, el contexto ha obligado a hacer eso, dada la situación, era imposible plantearse correr allí, ¿ok? Porque ha sido un desastre, pero con otra reacción, con otra manera de atender a la gente, pues hubiésemos podido ver algo parecido a lo que ha hecho Valencia, ¿no? Que ha sido volcarse los endureros, que me ha parecido una maravilla lo que han hecho los endureros. Creo que ha sido la Federación Valenciana, han hablado con todos, se han puesto de acuerdo, y con las motos de enduro están llevando ayuda a sitios donde es inaccesible con coche o a pie. O sea, me parece increíble que esta iniciativa, que no sé quién la ha organizado, supongo que aquí pone la Federación, lo he visto en varios sitios que lo habéis por ahí, lo he puesto por las redes, y me ha parecido pues una fantasía de esto. Mira, hay un vídeo, hay una noticia aquí, que han puesto un vídeo, ¿vale? Que lo vamos a poner aquí para que veáis exactamente en qué ha consistido esa ayuda de los endureros a la gente de Valencia. Puesto un día más, aquí nos vamos con Toni Fabra en Torrent. No nos olvidamos nosotros, Toni, ni los deportistas que siguen echando una mano. Cuéntanos. ¿Qué tal, Manu? La solidaridad de la gente no tiene límites. Me encuentro con un grupo de moteros venidos de todas partes de España. Son casi 200 y ellos ponen su hobby al servicio de la gente que más lo necesita. Con estas motos de enduro pueden llegar a sitios que nadie más puede hacerlo. Ante la peor catástrofe de nuestro país, el enduro se ha puesto al servicio del pueblo. Y empezamos 7 y se ha ido sumando gente a través de las federaciones de motociclismo. Estamos más de 200, 20-30 motos al día aquí a llevar sanitarios, a llevar medicamentos. Llegamos en 5 minutos donde no llega nadie, donde el coche tardaría 5 horas. Entonces, pues esa es nuestra tarea. Hoy vamos a buscar cuerpos, pero también hay que hacerlo. Con esta moto llegamos a sitios que no se llegan ni andando. De la carretera para acá, caminamos barranco con las motos. Eso lo van a hacer los buzos, van a peinar caminando desde la carretera para acá. Con imágenes que quedan grabadas para siempre. A la gente y los niños, sobre todo los niños, parece una guerra. Esto parece una guerra y impacta mucho a los niños. Tenía algo dentro que decía, tengo que venir aquí. Con una ayuda fundamental para la gente de Valencia. Bueno, pues esto es el vídeo y es que es muy duro. Mira, hay gente que ha criticado a los youtubers y tal, ¿no? Y esto es un poco, si habéis escuchado la coordinación con los bomberos, no sé qué. Aquí lo que yo entiendo, las críticas que han recibido los youtubers o la gente que ha ido a su bola, es que, por un lado, han intentado ayudar, obviamente, cosa que les honra a todos, pero a la vez lo ha utilizado como crítica al gobierno, cosa que también me parece bien, por eso, ¿no? Pero en este caso, la Federación Valenciana lo ha hecho, o las federaciones, que han dicho aquí las federaciones, bueno, que han dicho buscando cuerpos, o sea, flipas, lo han hecho en coordinación, sin atacar a otro sector, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente que está diciendo, no, es que van a por ellos. Bueno, es que hay un punto de descoordinación, que se puede hacer lo mismo, criticando si quieres, pero con coordinación con los demás. Pero bueno, aquí ha habido una batalla de ver quién ayuda más, a ver quién tiene el corazón más grande, y al final ha acabado como ha acabado. Pero esta ha sido la ayuda de las federaciones, de los endureros, cosa que a mí me hubiese gustado, sinceramente, que MotoGP hubiese podido estar allí, me hubiese gustado, que no se ha podido, pero si se hubiese podido, pues ver esa imagen, ¿no?, de MotoGP, pues incluso llegando a los pueblos. Sabéis que siempre MotoGP, cuando llega a un país, hacen el jueves, el miércoles, hacen pues una especie de encuentro con la afición, bueno, veis las imágenes de la afición de India, de estos países asiáticos, que se vuelcan, y es ese acercamiento de las motos con el país, ¿no? Eso no hemos podido ver aquí, creo que no lo vamos a ver, porque el MotoGP al final ha saltado de ciudad, ¿no? Y sí que van a haber ayudas, obviamente, pero nos hemos perdido esto, por ejemplo, que han hecho los endureros con los pilotos de MotoGP, que al final, repito,
puestos a comprar, hubiese sido bonito, pero no se puede. Pero hubiese sido también un detalle ver ahí a la gente implicada, aportando cosas con los camiones, toda la gente que va a viajar al Gran Premio. Pero al final ha habido mucha gente ayudando también y se entiende que al final, pues bueno, la cosa haya ido pues como haya ido, ¿de acuerdo? Pues bueno, chicos, vamos ya con el tema, porque ¿quién merece el título? ¿Quién merece el título, no? Para mí son tablas, lo repito, yo no voy a entrar en Jorge o en Peco, pero sí que quiero repasar con vosotros todos los ceros de Jorge y de Peco. Solo los ceros, porque hay más errores, ¿no? Lo de Jorge Martín en Misano, que entró a boxes, eso no lo voy a contar. El de Peco de un neumático, que tampoco lo voy a contar, porque eso del neumático, sabéis que yo no lo comparto, el neumático efectuoso. Esas cosas no vamos a entrar porque si no sería interminable. Ceros, que son caídas, básicamente errores por ir al límite o por avería mecánica, que eso sí que yo creo que debería ser justo a contarlo, ¿no? ¿Vale? Pero fallos así de humanos, de gestión, yo creo que no, porque sería interminable, porque si no, cada resultado, un tercero, no, es que si hubiese hecho un clic más mi mecánico, hubiese sido segundo. Bueno, o cualquier cosa de esta, entonces ahí ya sería interminable el debate, ¿no? Pero dentro de es que hay una cosa de Stoner, tío, dentro de todo esto, antes de hablar de eso, ha hablado de Stoner, y cuando habla Stoner siempre es bastante picantón lo que dice Stoner, ¿no? Mola, a mí me mola, la gente que está fuera y ya se la suda todo, y habla de cómo habla Stoner, ¿no? Pero vuelve a recordarnos Stoner. Y yo, mira, esto no sé cómo va a acabar, porque yo lo sé de primera tinta, que Ducati ha reaccionado muchas veces con discursos falsearios contra Peco o contra Ducati. Ducati ha cogido el teléfono y ha llamado a periodistas, a youtubers y a gente diciéndole que eso es falso totalmente y que lo tienes que rectificar. Es más, algún influencer que está de moda de MotoGP, incluso le han invitado a salir del box de Ducati. Ha llegado allí, por favor, que aquí no puede estar, usted no puede estar aquí, ¿no? Bueno, lo han echado básicamente, lo han echado. Y no sé si eso va a pasar con Stoner después de lo que ha dicho. Porque esto está por todos lados, no solo está en Motorsport, está por toda la red. Stoner advierte, conozco a Ducati, sé lo que están dispuestos a hacer para ganar. Básicamente no voy a leer todo, ir a Motorsport a leerlo, pero se sorprende de que Ducati haya dejado llegar hasta aquí, hasta Jorge. Y aún anuncia que algo puede pasar. Aún deja entredicho que algo puede pasar. O sea, ha sido un señalamiento brutal a Ducati, en el que veremos si esta vez Ducati coge el teléfono y dice, oye, Casey, tío, ¿qué estás diciendo, no? O sea, él habla desde dentro que ha estado en Ducati y avisa de que puede pasar todavía. O sea, que hay un gran premio todavía. Y yo creo que si pasa algo, va a ser la ruina para Ducati. O sea, ahora mismo, o sea, la imagen de Ducati se ha llegado hasta aquí. La imagen de Ducati, marca Ducati, ¿qué es mejor? ¿Que gane limpiamente Jorge Martín para Ducati o que gane suciamente Bagnaia por culpa de Ducati? Yo creo que está claro, yo creo que a nadie le interesa ahora en Ducati hacer nada, porque está la cosa, o sea, se ha llegado a una situación en la que esto sería como el pueblo con los políticos, ¿no? La gente se alzaría contra Ducati. Mela Chércoles, por ejemplo, que me parece exquisito lo que está haciendo Mela. Yo siempre he sido crítico con Mela, bueno, yo, mucha gente, pero yo creo que desde que está en el canal de Nico ha sido brutal. O sea, yo son de los pocos vídeos que veo de MotoGP, los de Mela, me encanta. Digo Mela porque ha sido uno de los que ha rectificado en ese discurso, pero es que Manolo también aquí, Tesouro, cuando estaba Tesouro, era también constante. Mucha gente estaba atacando siempre a Ducati y ha cambiado el discurso y han dicho, lo de Mela, lo digo porque Mela es un tío que tiene mucha visualización, ¿no? Y ha pedido perdón a Ducati. Tú imagínate que era Ducati la lía. Los periodistas que han cambiado de opinión, yo por ejemplo nunca he mojado, yo siempre he dicho que de momento no he visto nada, y como no he visto nada no voy a acusar a Ducati, esa es mi postura. Ahora, si mañana hace algo, voy a ir a saco, y lo saben, la gente que me conoce ya lo sabéis. Yo no he dicho que Ducati no va a hacer nada, he dicho que yo no he visto nada y no voy a hacer un prejuicio si algo no lo he visto, no he visto ninguna tendencia en eso, ¿de acuerdo? Pero
En España ha sido así. El año pasado pasó con el neumático de Jorge Martín, que se acusó a Ducati. Es que no olvidemos que se acusó a Ducati de dar ese neumático también, ¿eh? Es que ojo, ¿eh? Y ahora toda esta gente ha rectificado y se han hecho fans de Ducati. Y ahora la cosa está súper bien. Es que tú imagínate que ahora Ducati la lía. Toda la gente que ha cambiado su opinión y se ha puesto a favor de Ducati, van a saltar a Ducati. O sea, van a decirles que de todo. O sea, van a ir al box hasta con pancartas van a ir. O sea, que Ducati no puede hacer nada. O sea, ya más les vale a los mecánicos de Ducati que esa moto no falle. Que esa moto funcione bien. Porque se va a liar un Cristo de cojones si esa moto falla, ¿eh? Un Cristo de cojones se va a liar si esa moto falla. O sea que esa es uno de los atracciones, de los intereses del fin de semana. Que la moto de Martín funcione bien. Porque si por mala suerte falla por error humano de cualquier mecánico de Pramac, se va a liar, ¿eh? Se va a liar una muy, muy, muy gorda. Pero bueno, Stoner duda de Ducati, cosa que ahora pues es muy, bueno, es muy fuerte, ¿no? Porque está todo el mundo con ese discurso, menos Stoner. Entonces, claro, ahora mismo Ducati no sé si habrá hecho una llamadita a Stoner o si va al box y le dirá, oye, mira, que tú aquí no puedes estar. No creo que sea así, como con otros que han hecho. Ya lo saben, los que los han echado del box, ya saben quién son. Pero, por decir esas cosas, y peores, y más mentiras. Pero no creo que Stoner pase esto. Pero ha sido una voz, claro, de alguien que es parte de Ducati, que ha ganado un título con Ducati, y que ha sido una persona muy importante para la marca. O sea que esto es bastante fuerte, ¿vale? Stoner siempre dice muchas cosas y cada uno pues opina pues como opina y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero siempre está con la crítica de la aerodinámica y todo esto. Yo estas cosas de la crítica de las aerodinámicas y todas estas cosas no entro porque cada piloto critica según le conviene. O sea, a Pecco le gusta todo esto, ¿vale? Y le va bien, a Márquez le gustaría menos, a Stoner le gustaría menos, pero claro, esto va como va. O sea, yo esto de la aerodinámica y todo esto, pues yo sabéis que mi crítica siempre es a los neumáticos, al neumático trasero más que a los neumáticos, pero Stoner ha vuelto otra vez con esa crítica de MotoGP y en el que se ha casado con Márquez. O sea, Stoner va a ser el primer piloto con el que abramos los previos del año que viene, porque los previos se van a centrar básicamente en qué va a hacer Márquez el año que viene, ¿no? ¿Qué va a pasar y tal? Vamos a estar 3 o 4 meses esperando, todos ansiosos por ver qué va a pasar con Márquez y con Ducati, si va a arrasar, no va a arrasar, o qué va a pasar, ¿no? Eso va a tener mucho debate, lo vamos a ir analizando aquí toda la temporada, toda la pretemporada, pero Stoner, yo creo que partiremos ya con Stoner, con que va a ganar, ya lo ha dicho aquí en una entrevista a Motosan, que va a ganar Márquez, que Márquez es el mejor piloto de parrilla, y que todas estas apéndices y estas cosas están perjudicando a Marc Márquez, porque sin todo esto Marc Márquez estaría ganando mucho más fácil estaría ganando fácil en MotoGP, ¿vale? Por este reglamento que no le gusta a Casey Stoner, ¿de acuerdo? No sé si he dicho algo más de Stoner, creo que había dicho algo más, pero perdona, que aquí Stoner tiene otra noticia, es que sabes que no me acuerdo. Tiene otra noticia de Bagnaia. Sí, bueno, ha sido, es que, mira, esto de Stoner ha sido también bueno, no se traduce, es igual. Ha acabado hablando de algo que beneficia a Pecco, porque por un lado ha dicho Stoner que se merece el título Jorge Martín, solo ha dicho, o sea, Stoner ha dicho que merece el título Jorge Martín, y a la vez ha dicho que las sprints no deberían existir ni puntuar. Entonces, claro, si tú quitas las sprints, Casey, sabes quién ganaría el título, ¿no? Yo creo, bueno, quién podía ganar el título más fácilmente, ¿no? No sé si lo ganaría, ¿no? Pero, por un lado le da razón a Pecco por las sprints y por otro lado se la da a Jorge porque porque cree que Jorge merece más el título. O sea que, cero aportación de Stoner a la causa Ducati oficial, va contra Pecco, se lo merece más Jorge, opina que se lo merece más Jorge y opina que Ducati la puede liar todavía. O sea que veremos cómo ha sentado estas declaraciones de Casey Stoner en Ducati, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos ya con lo que nos interesa y es esos ceros, tío. ¿Qué ha pasado con todos esos ceros, no? Mira, tengo en pantalla, voy a poner en pantalla la lista, que la tengo por aquí, de los ceros, para que vosotros hagáis vuestras propias
opiniones sobre todos los ceros. Aquí tenemos la lista de ceros de Jorge Martín y de Peco Bagnaia, ¿de acuerdo? 4 ceros para Jorge y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros para Peco Bagnaia. 4 a 8, 8 a 4, o sea, y es difícil debatir quién se lo merecería. Yo creo que se lo merecerá quien lo gane será justo vencedor, en este caso parece que es Martín, y si lo gana Peco, pues también va a ser justo vencedor, porque pasa de todo en un gran premio, se ha caído Peco, se ha caído Jorge, se puede caer Peco, se puede caer Jorge en Barcelona, puede ganar Peco, o sea, puede pasar de todo. Obviamente Jorge parece, por poco, pero que tiene más controlada la situación que Peco Bagnaia en cuanto a ceros, pero veremos, falta una carrera y la situación es nueva para Jorge en controlar una situación en la que debe, bueno, nueva no, porque la semana pasada en Sepang ya lo gestionó bien, ¿no? De salir al ataque o salir al ataque en un circuito en el que los neumáticos van a ser clave, ¿no? Los neumáticos Michelin van a ser clave porque, sabéis, luego lo hablaremos, porque pueden perjudicar bastante a los pilotos por ese lado izquierdo frío, ¿de acuerdo? Pues bueno, Jorge Martín, tenemos 4 ceros, vamos a empezar uno por uno. Jorge Martín, vamos con Jorge, primer cero de Jorge Martín, esto es Jerez, fijaos el primer cero de Martín, liderando la carrera con Peco Bagnaia, con esa guerra siempre del crono, tío, de esa guerra de te aprieto, y pequeño error de Jorge Martín, de pilotaje, de frené un poco más, me moví un poco, telemetría, que al final siempre ha pasado lo mismo, se cae Jorge Martín, no lo entiendo, luego ves los datos y ves nada, es que un milímetro de movimiento no sé dónde, caída, para que entendamos que este MotoGP de los ceros va a seguir siendo así, si no bajan un poco el nivel los de arriba, en este caso Jorge y Peco, en el que viene Peco y Márquez, ¿no? Pero primera caída de Jorge en la race, primera de race, que Jorge se ha caído 4 veces, 4 ceros, 2 en race y 2 en sprint, ha repartido sus ceros, Peco más sprints que race, pero Jorge Martín creo que ha sido bastante claro los números perdidos por Jorge, porque aquí está claro que sería o 25 o 20, porque estaban lejos de los primeros, ¿no? Pero, bueno, luego venía Marc, es que es muy difícil, porque aquí Jorge iba primero, ¿qué le damos? 25, 20, 16, porque luego llegó Marc y se peleó con Peco. Hubiese estado Jorge delante, hubiese estado detrás, ¿qué hubiese pasado? Como Le Mans. Es muy difícil calcular los puntos perdidos. Puede ser optimista, va, aquí le damos 25 a Jorge, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué no las 16 que hubiese ganado Márquez la carrera? O hubiese ganado Márquez a Jorge Martín, hubiese remontado a Márquez y hubiese pasado a Jorge. No se sabe, o sea que es muy difícil contabilizar los puntos de los ceros perdidos. Por eso no creo que sea justo entrar en discursos, ¿no? De se lo merece más uno u otro por los ceros perdidos, ¿no? Porque al final es muy interpretable cada situación. Segundo cero de Jorge Martín, esto es Mugello Sprint, que esto me he equivocado en Twitter, he puesto 3 y 1, 3 race y una sprint, y eran 2 race y 2 sprint, esta la había puesto como race y me he equivocado. Esta también es de Jorge Martín, que iba tercero aquí, Jorge Martín. Entiendo que podía haber superado a Marc, aquí puede que sean 20 puntos, los que ha perdido claramente Jorge Martín, pero aquí se cayó él solito detrás de Marc pues mira, faltaban no sé cuántas vueltas, bueno, no lo veo ahora, pero creo que era al principio esto, quito el logo. No, faltaban 4 para el final, ojo, faltaban 4 para el final, 4 para el final, y caída de Jorge Martín en Mugello, persiguiendo a Marc por la lucha por la P2. Aquí estaba Martín P3 detrás de Marc, a 0,5 de Marc y a 1,4 de Peco. Estaba claro el ganador, que sería Peco, pero ahí estaba Jorge Martín cayendo en estas 4 vueltas para el final. Tercer cero, atención, de Jorge Martín. Alemania, otra vez la zanahoria, tío. Otra vez, la persecución, ¿no? De Peco a Martín. Otra vez liderando, otro cero final de recta, Jorge Martín, otro pequeño error, nada, es que frenó, me abrí, nada, cosas que se analizan y al final dices, tío, tenías a Peco remontando, Peco se estaba acercando ya,
Peco estaba recortando la distancia, estaba ya muy cerca de Jorge Martín y ahí cayó Jorge Martín ante el acoso de Pecco Bagnaia. Una vez más, un pequeño error pilotando un poco rápido y ahí está el tercer 0 de Jorge Martín en race, ¿vale? O sea que esta también serían 20 puntos, o sea, 20, 40 y 16, ponle 20, 60 puntos, había perdido ya Jorge Martín, 60 puntos, ya en 3 carreras Jorge Martín. Y lo digo porque luego intentaremos medir los de Pecco, pero Jorge siempre ha sido liderando y siempre ha sido, pues, claramente perdiendo puntos por estando arriba, ¿no? Y la cuarta de Jorge Martín, que fue la de Tailandia, tío, Tailandia, que fue la primera vuelta, que estaba Pecco detrás de él, y os acordáis lo que pasó, ¿no? En Tailandia, que salió Jorge súper motivado, tenía que vencer esos errores del año pasado, que se cayó solo y se cayó en esta curva, creo que es la penúltima, antes de la recta, ¿no? En la que Pecco le acusó que hubo un lío aquí tremendo, porque Pecco dijo, ¿dónde iba? Martín iba a sacarnos 2 segundos en esta curva, ¿no? O 4 segundos en esta curva, ¿no? Que había entrado como muy rápido en la primera vuelta Jorge Martín y se fue al suelo, y Jorge se ofendió. Bueno, ¿qué tiene que decir si yo iba a ganar 4 segundos en una curva? Hombre, Pecco lo dijo de manera, ¿vale? No literal, era la manera, pues, decir, oye, que ibas muy rápido, ¿sabes? No 4 segundos, pero se ofendió Jorge Martín por esas palabras de Pecco Bagnaia. Estos son los 4 ceros de Jorge Martín, ¿ok? Y ahora vamos a ir con los ceros de Pecco Bagnaia, porque Pecco Bagnaia es el rey de los ceros, está clarísimo, este año 8 ceros, y a diferencia de Jorge Martín, creo que, bueno, claro, es que nosotros desde casa, ¿qué vemos? Que Jorge Martín se cae de manera inexplicable, se para y dice, hostia, hemos detectado que con una pieza siempre nos caemos. Vamos a cambiar esa pieza. Dejó de caerse hasta Tailandia. Desde que cambió esa pieza se había caído 3 veces y luego se cayó una. O sea que esa pieza, según Jorge Martín, es lo que le podía haber hecho dejar de caerse tanto, o entender más, o prever más la caída, ¿no? No sabemos si es lo que le va a pasar a Pecco, porque Pecco ha dicho lo mismo ahora. Después de estar en esta situación, el Gran Premio pasado, dijo ya literalmente que ellos creen que es una pieza, que es el depósito, que cambia los pesos de la moto, y él tiene menos feeling o control de la moto, no trabajan tanto en conjunto. Por ejemplo, la caída de Sepang del otro día, la moto se le hizo un giro diferente a lo que le estaba previsto, porque dejó gas, la moto se cerró más, una cosa que él no lo preveía, y pisó el bache y se cayó. O sea, la moto reaccionó de manera diferente con ese depósito pequeño. O sea, que están trabajando en Ducati para entender si el depósito pequeño puede ser esa pieza también que a Jorge Martín, bueno, esa pieza que a Jorge Martín, otra pieza, le evitó caerse. Veremos si es eso o no, porque si es eso, va a ser bastante notable la mejora de Pecco Bagnaia en la clasificación, ¿no? Porque podría dejar de caerse en el sprint y ganando muchos puntos, ¿de acuerdo? Hemos contado 60, 20, 40, 60 y en esta carrera 80 puntos de Jorge Martín. Yo creo que 80 puntos de Jorge Martín no es ninguna locura. Pensar que Jorge Martín ha perdido 80 puntos por sus caídas no es ninguna locura, aparte del error que tuvo y todo aquello, que ahí eso no voy a entrar en eso, pero creo que 80 puntos es bastante lógico, pensar que los ha perdido con estas caídas, ¿de acuerdo? La primera de Pecco Bagnaia, la famosa caída, atención, la primera que no voy a hablar, os juro que voy a hablar de este tema, ¿de acuerdo? He hablado mucho, me mojé mucho ya en su día y ahora solo vamos a hablar de los ceros. Primer cero de Bagnaia, que aquí ya tuvo un error el sábado en la sprint, que tampoco lo voy a contar, que perdió 8 o 9 puntos, no sé cuántos, porque se fue recto por un error. Bueno, ahí no vamos a entrar, pero aquí sí, primer cero de Pecco con Marc Márquez en Portimao, debate, super debate. Bueno, ya te lo dije, aquí se lió un pollo con esto. Aquí precisamente fue cuando acusaron a Pecco de decir que él que había dicho, ¿veis? Os dije que no quería Marc, que iba a pasar esto, os avisé, no sé qué, que era mentira. Y al final, pues bueno, obviamente una caída con Márquez y con Pecco al principio de temporada, es decir, ¡buah, tío! Y estamos al principio de 24 y nos falta 25, 26. Bueno, esto ¿cómo se va a solucionar, no? Esto, pues bueno, fue la primera en ese cero que Pecco iba sexto, tío, sexto. Luego creo que se cayó Acosta, o se cayó alguien más por delante, no, rompió Viñales, después hubiese quedado quinto Pecco,
cuarto Marc y quinto Pecco. O sea, aquí un quinto de Pecco son 25, 20, 16, 18, 14, 18, 16, 16, 14, 12 puntitos de Pecco Bagnaia que perdió aquí en esta carrera, porque iba sexto, hubiese sido quinto porque se cayó después Maverick Viñales, o rompió Maverick Viñales, y hubiesen sido 10 o 12 puntitos de Pecco Bagnaia. No sé si son 10 o 12, perdonadme, estoy en directo y no tengo aquí el dato, lo voy así de... Primera pérdida de puntos de Pecco Bagnaia por ese... Bueno, lo que sí que voy a decir es que este tipo de contacto ha sido repetitivo y creo que es justo decir que está, aunque yo crea que el reglamento debería defender al piloto que va por la línea, pero no es así, o sea, el reglamento no existe. Yo siempre hablo de un hipotético reglamento como debería ser para mí, ¿no? Pero como no es así y el reglamento está abierto, ahora mismo Pecco debe entender que el reglamento no lo va a defender a él por hacer esto, ¿vale? En este caso, porque en Motorland sí que le defendió, ¿no? Pero tiene más posibilidades de mejorar esto Pecco por evitar pasar tan justo cuando un piloto sea largo, como en esta ocasión Márquez, que se abrió un poco, podía pasar y Márquez no lo vio, obviamente los cascos. Hay una cosa que quiero que tengáis claro, y Dorna debería trabajar en esto, no poniendo espejos, que es una fricada, en principio, pero sí en mejorar la visibilidad de los pilotos, porque recordad que tenéis el casco aquí, y tú no ves al piloto, lo tienes al lado, lo oyes, obviamente, pero tú no lo ves. Entonces, en Fórmula 1 llevan espejos y cuando un tío se te mete, tú ya puedes reaccionar, ¿no? Para que te toque, ¿no? Pero en moto no, en moto te tocas, porque tú lo ves cuando te está tocando ya, cuando lo tienes pegado, porque tu visión con el casco es muy limitada, ¿vale? Se podría trabajar en eso, en la visión de los pilotos, para evitar estos casos, ¿no? De contactos que hay muchos en motociclismo y muchos en coches no, porque, repito, lo ven con los espejos, pero en el motociclismo no. No digo poner espejos, no sé si de manera digital en el cuentakilómetros, en el marcador, perdón, cuentakilómetros, poner algo que se vea atrás, que tú veas al piloto, pero sería interesante trabajar en eso, porque de estos hay muchos, ¿no? Hay un montón siempre de contactos de que al final el que viene por fuera, por ejemplo, el otro día Morbidelli se llevó a Quartararo, creo. Si tú lo ves, coño, ¿dónde va este? Te abres, pasa y tú pasas. O sea, tú no te caerías y encima ganarías posición, ¿sabes? O sea, que esto sería, por ejemplo, aquí Márquez, si hubiese visto que viene Pecco, ¡hostia, que se mete el cabrón! Porque tú ves que se mete, ya hubiese levantado él la moto, ¿no? O sea, tú ves la intención del de atrás y podías levantar antes la moto. Pero eso es otro debate que hablaremos quizá de ello en verano. Primer, 0 de Pecco, 10-12 puntos perdidos en Portimao. Segundo, 0 de Pecco en Jerez. No sabemos cuántos puntos, porque estaba de quinto o sexto, no sé cuánto estaba. Podía haber ganado la carrera, tenía ritmo para ganarla, eran 12, es muy difícil, pasaban muchas cosas. Pecco ganó el Jerez el día siguiente. Yo creo que lo hubiese ganado la carrera, hubiese quedado tercero, porque Márquez y Jorge tienen mucho ritmo, y llegar y pasarles, como que no. O sea, que yo aquí le pongo a Pecco 16 puntos, 16 más 12, pues mira, son 28 puntos perdidos de Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia, 28 puntos perdidos de manera así redonda en dos grandes premios en esta carrera, que le hicieron un sándwich entre Binder, y es un poco, si nos fijamos en esta caída, es un poco la misma que la otra, ¿no? Se va largo Bezzecchi, y aquí lo que pasa es que quieren entrar dos, porque el largo de Bezzecchi quiere entrar Pecco y quiere entrar Binder, o sea que al final fue lance, pero al final a Pecco lo tiraron básicamente, y no fue culpa suya porque lo tiró Binder, y si no hubiese estado Binder ahí, pues el tío pues no se hubiese caído básicamente, ¿no? Pero bueno, tercer 0 de Pecco. Atención, en la sprint. Perdona, esta. Bueno, perdón. Esto es sprint, ¿eh? Perdón. Recopilamos. Perdón, esto es carrera y esto es sprint. No son 12 puntos, ¿eh? Son 12, 9, 8 puntos. 8 y 12, 20, perdón. 20 puntos. Me he pasado largo, ¿eh? 20 puntos perdidos para Pecco, porque esto es una sprint. Yo lo pongo tercero como mucho, detrás de Márquez y de Jorge. No hubiese podido con ellos, yo creo. 8, perdón, que es una sprint, no me da cuenta. Sprint y race, 12 y 8, 20 puntos perdidos para Pecco Bagnaia. Atención, sprint de Le Mans. Fallo en la moto de Pecco. Algo que se habló poco y a mí me gustaría que se hablase más. Porque lo que dijo Pecco Bagnaia fue que la moto se había vuelto loca y era inconducible, se hacía mucho wheelie,
¿ok? Y la cara de la gente de Ducati no fue como, ¿vale? O sea, ahí quedó la duda de que si era cosas manias de Pecco o que la moto fallaba. Yo, por lo menos, no me enteré más de eso. Pero este 0 en Le Mans, que aquí iba también atrás, Pecco, bueno, salió primero, salió adelante, perdón. No sabemos qué habéis hecho, pero como siempre son primero y segundo, pues le damos otra vez 9 puntos, 29 puntos para Pecco Bagnaia perdidos. No sé si habéis hecho primero, segundo, tercero. Aquí estaba un paso por delante de Marc y de, bueno, tercero, 8 puntos más, porque Marc estaba muy fuerte aquí. Y al final, pues mira, 8 puntos más, pues 28 puntos para Pecco Bagnaia perdidos, ¿no? En 3 carreras en la sprint. Esto fue algo que sí que lo quiero contabilizar, como si Jorge Martín rompe un motor el próximo día, porque esto no es nada de pilotaje, esto no sé lo que pasó, pero fue un error de Ducati según Pecco Bagnaia ante la cara de asombro de Ducati. Atención, llevamos 12, 8 y 8, 12 y 8, 28 puntos perdidos de Pecco Bagnaia. Seguimos, Barcelona. ¡Buah! Esto fue uno de los momentos más duros de Pecco, liderando la carrera, dejando gas, dejando casi un segundo el ritmo en esta vuelta. En la última vuelta, en Barcelona, liderando la sprint, perdió 12 puntos, 28, 40 puntos perdidos de Pecco Bagnaia en estas 4 primeras caídas, 40 puntos perdidos. Recordemos que Martín, han sido 80 de Martín, 80, y aquí Pecco Bagnaia pues perdiendo esos 12 puntos que los tenía ganados básicamente por este error incomprensible. Lo mismo, dejó gas, la moto se le inclinó más. Es exactamente el mismo error que en Sepang. Deja gas, va más lento, la moto le reacciona diferente y se cae. O sea, lo mismo exactamente que Sepang. Exactamente lo mismo. O sea, brutal. Y aquí fue la cara de asombro de la gente de Ducati. Fue increíble, fue increíble. Pues bueno, 40 puntos para Pecco en estas 4 primeros grandes premios. 4 grandes premios con ceros para Pecco Bagnaia. Y aquí, atención, quinto 0 de Pecco. Esto es en British. Ojo, British, tío. British GP. En la sprint también. Lo mismo que el otro día también, bueno, que en todas las carreras que va detrás de uno y se cae, ¿no? El otro día dejó gas detrás de un piloto, que dice, cuando voy detrás de un piloto, me caigo aquí, iba tan tranquilo, recuperando terreno brutalmente a los 3 primeros, vuelta rápida, y justo llega Aleix, se pone detrás, ¡pam! Y se cae Pecco Bagnaia, diciendo que tenía ritmo para ganar. Aquí faltaban, no sé cuántas vueltas faltaban aquí. 6 vueltas una sprint, o sea, aún faltaba bastante. O sea, ¿podía haber ganado? Sí, hubiese ganado. No sabemos. ¿Le podemos otorgar 12 puntos? No. No, 9 puntos. Bueno, vamos en 9. 49 puntos perdidos para Pecco Bagnaia. Es que es muy difícil, lo he dicho al principio. Con Jorge es más claro la situación, pero con Pecco es más... Aquí va cuarto, tío. O sea, si no se cae, ¿qué? Tercero, segundo, primero, es muy difícil. O sea, que es muy difícil decir que Pecco, sin caída, se hubiese ganado el Mundial. Es muy difícil decirlo, porque Jorge también ha perdido muchos puntos. Pero bueno, 40, le damos 9, son números para hacer algo, o sea, tampoco son, ¿no? 49 puntos para Pecco Bagnaia perdidos. Atención, sexto 0 de Pecco Bagnaia. Este sí que es claro. Y es Alex Márquez en Aragón. Bueno, este 0 de Pecco que iba para tercero, entiendo, con Jorge Martín y Marc Márquez fuera. Y este creo que iba para tercero, ¿no? Es que no me acuerdo. Si son terceros son 16, son 48, ¿no? Llevamos 48 más 16, 58, 64 puntos perdidos para 48, 58, 64 puntos perdidos Pecco Bagnaia en la sexta carrera, el sexto 0 en Aragón. Otro de esos momentos. Aquí creo que fue sancionado Alex Márquez, ¿no? Por esa conducción irresponsable. Aquí es más clara que la de Márquez, porque aquí viene, la imagen es que viene de atrás Alex Márquez, ¿no? Sin mirar, y se lo lleva por delante, ya había pasado Pecco. Aquí claramente ya pasó a Pecco, pero si por eso siempre digo que si el discurso es, si pasas y te tocan, coño, también había pasado la rueda delantera, había pasado a la de Márquez en Portimao, ¿no? Aquí más claro, aquí es más fácil, obviamente. Es como en un penalti, ¿no? Si está dentro, si está por 1 centímetro y no se ve, quizá no lo pites. Si está a 1 metro, bueno, si estás dentro, es penalti, ¿no? Pues si aquí estás por delante,
y este criterio se aplicó aquí, pues también en Portimao, porque también estaba por delante ya Pecco Bagnaia, aunque allí era más justo, ¿no? Pero el reglamento debería ser claro y defender siempre un mismo argumento, un mismo criterio, ¿de acuerdo? Aquí Pecco Bagnaia perdió ese podio, ok, y al final pues son 64 puntos más o menos perdidos de Pecco respecto a Jorge Martín. Séptimo cero, Misano, tío, en Misano, que creo que aquí iba tercero detrás de Bastianini y de Jorge Martín, y esto también es sprint, ¿no? ¿Esto qué es sprint, no? Esto creo que era, espérate, lo tengo apuntado por aquí, creo que esto era, a ver, carrera, tío, en carrera que ganó Bastianini, creo, y Pecco se fue al suelo tercero cuando venía en vuelta rápida, lo mismo, dejó gas, frenó más suave, 18 metros antes, y eso que hizo que, claro, al no frenar tan a saco y cachar la moto y hacer agarre, que el neumático muerda, el neumático mordía menos, el neumático trasero empujó y se le clavó el freno y se cayó, por ir más lento, tío, otra vez, Pecco Bagnaia por ir más lento, se cayó aquí en la carrera de Misano. Ok, en un fin de semana que fue terrible para él, ¿vale? Y, hostia, ahora tengo dudas si esto fue sprint o fue... Bueno, vamos a ver, lo tengo por aquí. Si esto fue sprint o fue... A ver. Misano... No, carrera, ¿no? San Marino y Emilia Romagna. Fue carrera, ¿eh? Está aquí, ¿veis? Este cirito de aquí, ¿vale? Sí, fue carrera larga. O sea que aquí son 68 más 16... 68... 78... 84 puntos perdidos de Pecco, teóricamente 84, tirando para abajo respecto a Jorge Martín. 84 y 80, ¿eh? Ojo que lleva 24 puntos de ventaja Jorge Martín, ¿eh? O sea que, por eso digo que es muy difícil decir que los ceros han privado a Pecco Bagnaia de ganar el Mundial, ¿eh? Es muy difícil porque están ahí los números, ¿eh? 84, 80, así números redondos, ¿ok? Y el último cero de Pecco fue en Sepang, en la sprint de Sepang, que aquí, aunque le demos 12, 84 más 12 serían 94, 96 puntos perdidos de Pecco Bagnaia. 96 contra 80 son 16 puntos, 16, y le lleva 24, o sea, ahora mismo no le da a Pecco para decir que sin las caídas sería líder del Mundial. No le da, bueno, no sé vosotros qué cuenta vais a hacer o no, pero con esta cuenta parece que no le da, Pero bueno, repito, son situaciones que son interpretables todas. O sea, puedes decir que aquí hubiese ganado 12, aquí 14, aquí 11, es imposible, pero sí que nos ha ayudado un poco a plantear las situaciones y que vosotros tengáis vuestro propio criterio. Yo intento hacer un criterio más o menos coherente, pero puede ser un poco diferente, vosotros lo moldáis a vuestra manera de entenderlo y podéis llegar a Barcelona pensando en si los ceros de Pecco estaría líder o no. Yo creo que estaría más o menos igual la cosa, creo, es mi opinión, y creo que aquí se abre un debate en el que Pecco Bagnaia fue otro día muy claro, ¿no? Que fue en el sistema de reparto de puntos. Porque si la reflexión es que los ceros son para todos iguales y Pecco tiene esta brutalidad de números que es terrorífica, los números de Pecco Bagnaia, 10 victorias, mira, estos son las sprint, ¿vale? 10 victorias en grandes premios, ¿ok? 5 vueltas rápidas, tiene 5 poles, perdón. Tiene 313 vueltas lideradas Pecco Bagnaia, ¿vale? 10 victorias, un segundo, un cuarto, 6 vueltas rápidas por 2 de Jorge Martín. Además tiene 6 sprints, Jorge tiene 7 sprints, o sea, más rápido, más victorias Pecco Bagnaia, y a igualdad de ceros le gana Martín. O sea, esto plantea el debate de si es justa o no el sistema de reparto de puntos ahora mismo de MotoGP, en las que a ceros parecidos, un poco más Pecco, pero tampoco es exagerado,
le dan más puntos al piloto que es menos rápido. Que esto es lo que dijo el otro día Pecco Bagnaia, que el sistema de puntos es el que es, pero lo dejó entrever como que no le parecía justo el sistema de puntos a Pecco Bagnaia. Atención, que eso es un debate importante, ¿eh? Otro debate es la actitud de Pecco sobre levantarse y coger la moto y seguir. Cosa que yo aquí creo que no hay debate, porque creo que Pecco, creo, es mi opinión, obviamente no he hablado con él, pero creo que Pecco, saludos, pero creo que Pecco, hostia, qué calor que tengo, tío, sabe cuando tiene que coger la moto, o cuando tiene que cogerla, porque sabe que va a remontar o no va a remontar puntos, ¿no? Martín la ha cogido en algún gran premio, en Tailandia la cogió Martín, no puntuó, no llegó a puntuar, ¿vale? Márquez la ha cogido, ha puntuado en algunos grandes premios, pero Pecco la intentó coger en Sepang, la intentó coger, pero porque era al principio, se cayó y podía haber recuperado, pero no pudo, la moto no podía. Y sí que es cierto que en otras carreras no se ha levantado a por la moto corriendo como hace Marc Márquez, y eso también ha levantado un poco, pues a veces, la crítica, ¿no? La actitud, ¿no? Oye, tío, lúchalo más, ¿no? Si te caes, coge la moto y rasca 5 puntos. Imagínate, ¿no? Que Pecco puede haber rascado 5 o 6 puntos, que es lo que ha rascado Marc o más, en esa reacción de caerse y levantarse, ¿no? Yo creo que Pecco, en mi opinión, lo tiene calculado, sabe que si le da o no le da para levantarse, ¿no? Y en este caso en Sepang creo que le daba, lo intentó, pero no pudo levantar la moto, o estaba ya rota, o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco lo que... Perdón, quito que Pecco de aquí. Los números de Pecco y de Jorge de cara a la última batalla de Barcelona, que se prevé una batalla realmente exquisita, tío. Mira, aún no ha anunciado a Michelin los neumáticos que van a llevar, ¿vale? Pero va a ser tremendo, lo que Barcelona... Mira, de entrada vamos a ir ya con el tipo de circuito que nos encontramos en Barcelona, ¿de acuerdo? Que es un circuito muy apto para Pecco, también para Jorge, en este caso no tanto para Marc, pero Marc, vamos a centrar un poco más en Pecco y en Jorge, ¿de acuerdo? Porque al final son los protagonistas, Marc también, obviamente, pero son los que se juegan el título, ¿no? Solo hay 2 activaciones de whole shot, creo, para mí, que es saliendo la 9, en la recta de atrás, ¿no? Y en la recta de meta, ok, y 2 frenadas fuertes, es un circuito muy de flow, muy dejar correr la moto, es un circuito muy de curvas derechas, frenar esponjoso, con el freno más esponjoso, dejar correr la moto sin pararla del todo. Y tienes la curva 5 y la curva 2. Atención, curva 2, curva 5. Y creo que aquí añadir la curva 10 no sería de locos, porque va a ser más frío que en verano, obviamente, que en junio. Y sabéis que los neumáticos van calentándose derechas. Desde la curva 10, haces la 10, la 11, ¿no? Y haces 12, 13, 14 y la 1, 5 curvas, que es más de un cuarto de circuito casi, con la recta que le da el aire al neumático delantero, y entras a la 2, otra vez con el neumático frío, otra vez a la 2, que lo calientas un poco, una curva con apoyo, pero que no la acabas de calentar, es solo una curva, haces la 3, la 4, que pones ahí el neumático de atrás a parir en la 3, y llega la 5, contraperaltada en bajada de izquierdas, la 5 van a haber caídas, o sea, ojo, porque lo que está diciendo Marini se contradice a lo que es Pecco, y ahora veremos qué ha dicho Marini, pero va a ser un circuito complicado en ese aspecto, en el que es un asfalto muy liso, ¿no? Que no tiene mucho agarre, y en el que el frío, neumáticos del lado izquierdo van a ser muy, muy problemáticos. Aquí se huele caos, pero repito, esto es mejor para Martín, porque el que más tiene que arriesgar y el que más ha fallado hasta ahora ha sido Pecco. O sea que, básicamente, el que más posibilidades tiene de fallar otra vez en esta lucha es Pecco Bagnaia, porque aquí la gente dice, no, si se va a caer Jorge Martín. Sí, pero es que al ataque, en este circuito Pecco tiene que ir al ataque, y aquí el ataque está sometido a esto. O sea, es más fácil que el Mundial acabe siendo una clasificación tranquilamente favorable a Jorge Martín una vez acabado el Gran Premio de Barcelona, con un 0 de Pecco y él sumando varios puntos, que no que Pecco gane el Mundial. O sea, hay más posibilidades de que la distancia
de Jorge sea mayor todavía después de Barcelona respecto a Peco. Es que es así, ¿vale? Por la estadística y por lo que puede pasar. O sea, lo tiene bastante mal Peco Bagnaia en este circuito de Barcelona, ¿vale? Y digo esto porque Luca Marini ha hablado y ha dicho cosas que son preocupantes, básicamente. Porque Luca Marini, aparte de sacar pecho de que es el líder de Honda, o sea, mira, os digo una cosa, preparémonos este invierno para la pretemporada, no solo con Márquez y Ducati y Lenovo, sino con esto, O sea, acordaos de este titular, de esta noticia, de estas declaraciones de Luca Marini diciendo que yo soy el líder, me he ganado el liderazgo de Honda, o sea, yo soy el que lidera Honda, que por cierto hace unas declaraciones brutales en este artículo, Luca Marini, diciendo que lo de Márquez no sirve para nada, lo de antes, no, nada, o sea, no ha mirado un dato, lo miró al principio y dijo, fuera, o sea, ha pasado de los datos de Márquez olímpicamente, se ha centrado en evolucionar, ¿vale? Ha dicho que la moto no tiene, bueno, ha dicho exactamente todo lo que hemos dicho aquí durante todo el año, ¿vale? Borrón y cuenta nueva, mira para adelante, una moto totalmente diferente, y lo que hacía Márquez pues no tiene nada de aprovechable ahora mismo en este contexto. Es alucinante lo que ha dicho Luca Marini, ¿de acuerdo? Que además ha sacado un tema muy chungo, porque el otro día Peco Bagnaia sacó pecho de algo que yo creo que es así, Peco, y creo que no lo va a hacer. Pero claro, que es hacer una jugarreta a Jorge Martín. O sea, vosotros veis, ahora os lo pregunté en el chat, pero vosotros veis a Peco Bagnaia buscando el error de Jorge Martín. No sé a qué se refiere Marini, pero Marini está diciendo en este artículo que no le vale con ganar. Tiene que hacer algo. ¿Qué es ese algo, Marini? ¿A qué estás tentando hacer a Peco Bagnaia? Dínoslo, porque aquí lo único que se puede hacer es, si tú tiras delante, tirar muy fuerte, ¿vale? Que al final Jorge está segundo, bueno, pues tira tú y ganas, yo me quedo segundo. O sea, no tiene que ganar Jorge Martín, o sea, la táctica de Peco de tirar fuerte para que el otro gane y se caiga, no le vale, porque Jorge no va a tirar, ¿vale? La única cosa que le sirve a Peco es hacer una guarrada en serio, es meter gente entre medio, parar la carrera, hacer lo que hizo el año pasado Masia. ¿Os acordáis? El bochorno de Masia el año pasado bueno, es que no quiero hablar de eso, pero lo que hizo el año pasado Masia, ¿no? Sí, Masia con este hermano del Raúl Fernández, o sea, fue asqueroso, tío, lo que hicieron. ¿Eso es lo que le estás pidiendo tú que haga a Peco, Marini? Pregunto, porque es que no entiendo, porque ¿qué táctica puede hacer Peco para intentar que Jorge se caiga? ¿Salir primero y tirar? Jorge no se la suda quedar segundo. Entonces Marini está diciendo que debe hacer algo más, y algo más que yo pienso se refiere a meter gente entre medio. ¿Y cómo coño vas a poner tu gente entre medio? ¿Cómo vas a hacer? Saliendo detrás tú, y si Jorge, es que ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a hablar con los pilotos? ¿Vas a comprar a pilotos para que hagan cosas, como pasó el año pasado con Adrián Fernández? Bueno, no porque lo comprasen, sino porque él decidió hacer eso, ¿no? Vas a tener aliados, vas a decir ayúdame, vas a pedir ayuda. Es que ¿a qué se refiere Marini con hacer cosas? Por favor, es que Marini, después de lo que ha dicho Peco, de ser un piloto limpio, que en mi vida haría algo así, yo soy limpio, yo solo saldré a tirar para ganar, no sé a qué viene ahora que tú digas, que es amigo suyo, que entrenas con él, que tiene que hacer más cosas. ¿Qué cosas son? ¿Qué cosas son, Marini? Vamos, esto es las declaraciones de Marini, que necesita hacer algo más Peco Bagnaia. Yo creo que Peco, si no, me va a decepcionar un montón, va a ser honrado, va a salir a tirar, va a hacer su carrera y no va a entrar en guarrerías. Creo que no va a entrar en guarrerías. Pero claro, después de esto, igual tiene algo hablado. Es que no lo sé. Pero miedo me da esta carrera, Miedo me da las actitudes, las pretensiones de los VR con Martín, meter rueda. Miedo me da, Miedo me da que un piloto entre a saco y me he caído, y que los pilotos saben cuando se pueden caer de manera que no parezca, ¿vale? Te metes por dentro, patinas, te lo llevas, tú sabes que te vas a caer. Lo que hizo Marini con Bastianini en Portimao el año pasado, ya lo sabes. O sea, vamos a ir con cuidado con esto, porque estamos hablando de Ducati,
de qué va a ser Ducati, y yo creo que aquí, ¿qué van a hacer los pilotos? Para ayudarse entre ellos. ¿Qué van a hacer los pilotos, no? Pero bueno, esto es otra de los temas interesantes de la táctica de Pecco Bagnaia, que para mí va a ser limpio, creo que va a ser limpio, debería ser limpio, pero Marini está diciendo que, atención, le hace falta hacer algo más. Y no sé esta entrevista quién la ha hecho, pero ¿qué más? ¿Qué más? Te hubiese preguntado, bueno, pero ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres, Marini? Porque claro, tirar no le vale. O sea, la táctica de la zanahoria, de tirar yo primero para que tú te caigas, como ha hecho otras carreras a veces, o de estar tú delante y yo tirar. Es que fíjate que está Jorge Martín delante y viene Pecco acosándole. Y pasa, tío. O sea, a mí me da igual, pasa tú. O sea, no tiene táctica posible Pecco Bagnaia, a no ser que haga una guarrería. Y no lo veo haciendo guarrerías. O sea que, Marini, ¿a qué te refieres? Y yo, si fuese periodista, en este vídeo te hubiese preguntado a qué coño te estás refiriendo con que haga cosas Pecco Bagnaia, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, para acabar, otro temita, atención a esto también, que ojo, que está la cosa calentita, Johan Zarco, tío, ha acusado a Pedro Acosta de quitar el limitador para chupar rueda. Esa es flipante, tío, o sea, es flipante. No sé si puedo traducirlo, porque me ha parecido de locos esto que ha dicho Zarco, GP1. Dice Zarco que Pedro cree, no acusa directamente, cree que en 2 ocasiones ha quitado el limitador para sobrepasar la velocidad, ¿ok? Y, ¿dónde está? Vale, aquí está. A ver si se me traduce. Es muy fuerte esto, Esto es muy fuerte, Es muy fuerte, tío. Zarco Acosta ha desactivado el limitador para explotar una estela, para buscar un rebufo, ¿no? Regresó al pit lane a toda velocidad, lo hizo en Sepang y en Phillip Island, y sabe que esto conlleva una multa de 1.500 euros, el estilo de MotoGP cuando se gana. Es el estilo de MotoGP cuando se gana. O sea, a ver, ir a leer la noticia al GP1, yo lo que entiendo es que me sale más a cuenta pagar 1.000 kini y salir delante que no que me eliminen, que son a veces las chorradas de normas que a veces se ponen en MotoGP, que te sale más a cuenta hacer la penalización. Por ejemplo, cuando tú sales adelante y ganas una milésima, te meten long lap. Hostia, es que pierdes mucho, ya, pero es que si tú sabes que la pérdida no es más de lo que lo puedes del beneficio, entonces lo haría todo el mundo. Si me pillan, lo hago. Y como no pierdo nada, es el mismo caso. ¿Vale 1.000 kini? Vale, pues 1.000 kini. Pago 1.000 kini y salgo primera fila. O sea, es flipante la acusación de Zarco a Pedro Acosta, tío, que interpone la multa de 1.500 euros para chupar rueda. O sea, me parece es alucinante. Pero veremos qué dice Pedro Acosta, pero ha sido una acusación, me ha parecido bastante curiosa por parte de Zarco a Pedro para ese debate eterno, ¿no?, de los chuparruedas, ¿no?, de los que siguen a pilotos en las CUPE. Me ha parecido de locos esto de Zarco, pero bueno. Pues nada, chicos, no sé vosotros qué pensáis, quién será el justo vencedor, el justo... Yo llevo tiempo diciendo que Martín se lo está mereciendo, que incluso casi que me gustaría más que lo ganase Martín, por la causa, por ser el piloto que se va de Ducati, que lo echaron entre comillas porque se podía haber quedado con una Pramac. Lo de echarse Ducati es un poco entre comillas, era justo que fuese de rojo, porque se lo merecía por números, pero al final le dijeron a Marc y no hay nada que objetar en eso, y al final no fue querido en Lenovo, fue criticado por mí el primero año pasado. La gente me dice, ¿ahora qué dices de Martín? Siempre, hay una cosa que, si los que me estáis viendo, que los haters, por ejemplo, que siempre me decís, os pensáis que porque critique una cosa de Márquez, soy anti-Márquez. Yo critico una cosa que hace Márquez y cuando hace una cosa bien, lo alabo. Jorge Martín el año pasado me parecía que lo hacía mal, lo critiqué, y este año, desde Qatar, es que además he sido el primero en hablar del cambio de Martín. Yo llevo desde Qatar hablando del cambio de Jorge Martín, en declaraciones, en tal. Solo hubo una pequeña mancha en verano cuando fue una fiesta y me trasladaron que en la fiesta había dicho que iba a perder por culpa de Ducati, ¿ok? Pero todo el año de Jorge ha sido espectacular, y yo llevo desde Qatar diciendo que Jorge Martín ha cambiado la actitud, cosa que ahora se han apuntado todos a ese discurso, a final de temporada, se han apuntado todos, cuando han sido los primeros en hablar bien de Jorge Martín. O sea, no tengo nada que objetar a Jorge Martín este año, yo me limito a analizar lo que veo.
y porque el año pasado Jorge Martín lo haya hecho mal y ha hecho declaraciones fuera de lugar, si este año no las hace, no voy a estar toda la vida criticándolo por eso. Este año llevo todo el año hablando bien de Jorge Martín, básicamente, ¿no? Y creo que viendo los números de Peco y de Jorge, a pesar de tener más ceros Peco Bagnaia, creo que no nos da a nadie para decir que los ceros han robado, le han quitado la oportunidad, le han mermado a Peco Bagnaia para conseguir el título. Porque Jorge Martín también podía hacer lo mismo y también le salen 80 puntos a Martín. Y ahora mismo eran 80 con 96, 16, 24. Obviamente sería más disputado, pero veremos al final cómo acaba esto. Porque yo creo que aquí dos pilotos en pie en la lucha por el título en 4 carreras, en dos carreras en sprint, o sea, 4 pilotos, 2 carreras cada piloto, ¿no? O sea, no vas a ver aguantar en pie las 2 carreras, los 2 pilotos. O sea que, ojo a lo que puede pasar en Barcelona, circuito que aún no ha anunciado Michelin los neumáticos. Haremos vídeo cuando anuncie los neumáticos Michelin para ver qué han llevado. Será un neumático parecido a Australia, neumáticos que trabajan en temperaturas más frías, ¿no? Yo creo que serán los neumáticos de Australia, básicamente, los que puedan traer aquí. Y veremos al final, pues qué es lo que... El de Australia, pero al revés, ¿no? El de Australia, pero asimétrico, o sea, cambiando lo asimétrico, ¿no? ¿Vale? El neumático de Australia, pero la parte izquierda, la parte derecha, la parte derecha, la parte izquierda, ¿no? Pero veremos qué se inventa Michelin para este gran premio en el que vamos a flipar todos y va a ser espectacular. Aquí estaremos en directo para narrarlo, último gran premio en directo, así que sabéis que no voy a hacer los directos de carreras, así que será mi última narración en directo, el Gran Premio de Barcelona. Y espero que estéis todos aquí en el canal viendo la reacción. Ya tengo preparados los vídeos para los campeones. Si gana Jorge Martín, ponemos esta imagen de Jorge aquí ganando de la celebración. Estamos Manolo y yo hablando del post con esta imagen. Y si gana ese Peco, pues lo mismo, tenemos la imagen de Peco Bagnaia también con su World Champion 2024, que veremos quién se lo lleva. En principio, mucho más números por todo. O sea, todo está con Jorge Martín. Barcelona, última parada de metro, de tranvía, como queráis, de tren para Jorge Martín para llevarse el título de MotoGP a Aprilia el año que viene. Hasta aquí el speech de hoy, chicos, y ahora sí, nos quedamos con el chat en 3, 2, 1. Bueno, chicos, speech de hora 7, ¿eh? No está mal, ¿eh? Speech de hora 7, está bien, tío, está bien. Directo aquí, improvisado. Y lo voy a hacer por la tarde, pero me he levantado. Voy a hacer directo, he estado una horita preparándolo, porque he cogido las fotos, vídeo de... Mira, Martín se lo ha merecido. Vamos a empezar el chat con este de Luigi, ¿vale? Vamos a empezar el chat con este mensaje de Luigi. Martín se lo ha merecido, ¿vale? Esta mañana me he levantado, he dormido más de la cuenta, he recuperado horas de sueño, que estaba atrasado en horas de sueño, y he pensado, ¿qué puedo hacer de vídeo hoy, no? Voy a repasar los ceros. Yo estoy suscrito a MotoGP, al Video Pass, me he ido vídeo por vídeo, y he cogido el pantallazo de la caída con la posición y tal, ¿no? El momento, ¿no? Cómo estaba ese momento de la carrera, ¿no? Si estaba remontando Peco, si estaba remontando... si estaba liderando Martín. Y con ese contexto ha sido un poco más fácil transmitir el tema de los ceros a vosotros, ¿no? Entonces vosotros ahora con esta información, este vídeo, podéis hacer vuestra propia conclusión. Por ejemplo, la de Luigi, Martín se lo ha merecido, dice, ¿vale? El problema es que a Peco no le criticas nunca. Bueno, será por algo, entonces, ¿no? Dime una cosa que sea criticable a Peco, y yo la critico, ¿eh? Por cierto, mira, te digo una cosa, mira, Roberto, ahora vas a flipar, mira. Yo he criticado a Peco porque no he visto argumentos para criticarlo, no porque sea mi primo, ¿sabes? O porque me esté enamorado de él. Pero en el previo después de Sepang, en el previo Sepang, lo critiqué por hablar del Gran Premio de Valencia. ¿Os acordáis, no? Que yo critiqué a Marc y lo sigo criticando. Creo que Marc y Peco se equivocaron con sus declaraciones, yo no las comparto, y no tiene ni que hablar por el dinero de otros, por el dinero de MotoGP. ¿Qué tiene que hacer MotoGP con su dinero? Tiene que decir Ezpeleta, no le compete a los pilotos decir en qué gastar dinero a MotoGP.
no es su dinero, no es su negocio, él que hable de su dinero, tanto Peco como Marc, que hablen de su nómina, yo debo ceder mi nómina, debo ceder lo mío. Tú habla de lo tuyo. Critiqué por eso a Marc y a Peco y critiqué por que no era ético hacer una carrera en un sitio que ha pasado algo así, cuando yo creo que lo que no es ético es lo que ha pasado, y en otro contexto hubiese sido también, si hubiesen reaccionado bien, la gente estuviese atendida, todo lo que sea sumar y recuperar la situación normal es mejor para mí, ¿sabes? O sea, cuando antes, imagínate que estuviesen las calles limpias, la gente intentando arreglar sus negocios, MotoGP también, nadie apuntaría a MotoGP, vendría a MotoGP y sería positivo para ellos. Eso no va a ser así, en este país es imposible. Quizá el error fue pensar que España tenía esa capacidad, básicamente, cosa que otros países yo creo que la tienen, ¿vale? Pero no ha sido así, pero por eso me llegaron quejas de Ducati. Oye, ¿por qué, sabes, eres el único que vas en contra de Peco? Fui el único que critica a Peco, tío, el único, y me llegó la del pulpo, ¿eh? O sea, y yo me mantengo con lo que dije, ¿vale? Pero dices, el problema es que no lo criticas nunca, pues esta vez lo critiqué, y vaya si me llegó la queja, ¿eh? Me llegó, ¿eh? Cosa que me da igual, porque yo no, mantengo mi crítica a Peco y a Marc en ese aspecto, para que veas que cuando yo creo que hace algo que no está bien, sí que lo critico, pero lo que no voy a hacer es criticar por sectarismo, porque no me cae bien o algo, ¿sabes? No se lo voy a hacer, pero cuando hay algo lo critico, ¿vale? Y si hay una cosa que yo me haya pasado, me lo decís y lo comentamos. Pero que sepan, Peco y los que hablan siempre ven de ellos, que a la mínima que hagan algo mal, los voy a criticar, ¿vale? Que lo sepan, ¿vale? Un saludo, Frank Ruiz, buen canal, gracias, Frank Ruiz. A ver, pocos campeones han habido tan llorones como Peco. Este año no ha llorado Peco. Dani, este año no ha llorado Peco. Ay, Jorge, vale. No, no, yo lo considero llorón. Había entendido como Jorge, perdón. Pocos campeones han habido tan llorones como Peco. Yo Peco no lo he visto llorar nunca. Pero bueno, ¿vosotros queréis que son lloriqueos? Yo creo que no lo son, ¿vale? Pero pensaba que te referías a Jorge Martín. No, Jorge Martín este año no ha llorado para nada. El año pasado sí, ¿vale? Y le llamaban dentro del ambiente el llorón, le llamaban, ¿vale? Es así, ¿no? Pero este año no, ¿vale? Y yo a Peco no he escuchado llorar. Sus análisis son muy precisos. Cuando a Dani Pedrosa lo llaman llorosa, yo tampoco consideraba que eran lloriqueos de Dani, eran exponer la realidad. Hay gente que expone la realidad y gente que no las pone. Y gente que no las pone porque saben que la van a llamar lloroso o llorón. Y yo creo que Peco explica la verdad. Creo que explica la verdad. Y para mí eso no es llorar. Para mí no es llorar, ¿eh? Gracias, Conra. Gracias. No hablas nunca de qué patrocinadores llevará Márquez. Creo que he hablado una vez, además son cosas que me dan bastante igual. Si llevará Repsol, si llevará no sé qué, a mí esto me da igual. A mí cuando se fue Repsol de Honda me la suda, o sea, es que yo me gustan más las motos sin patrocinadores. Me da igual, sé que... bueno, sé no, me dijeron, lo último que me dijeron es que ponían stand-by a Red Bull para someterse a Monster, profesionalmente, para después volver su carrera deportiva cuando acabe con Ducati, con Red Bull, pero no sé, es que me interesa bastante poco el tema de los patrocinadores, si va Repsol a Ducati, si va Repsol a KTM con Pedro, me da bastante igual esto, ¿vale? Esto de KTM Repsol me llegó en verano por una persona que ha desaparecido de mi ambiente, un informador que ha dejado de informarme, ha desaparecido, pero que me da informaciones buenas siempre sobre el tema, sobre todo Ducati. Y me comentó que estaba trabajando Repsol con KTM. No sé si es verdad o no, a mí es un rumor, lo comenté aquí como rumor, pero en verano lo comenté esto de KTM y de Red Bull, de Repsol, perdón. Pero no lo sé, porque tiene Mobile One, no sé, y de hecho me interesa un poco porque el tiempo que utilizo para MotoGP lo intereso más en la parte deportiva. Si me llega algo, obviamente, pues lo digo, ¿no? Pero no lo sé, ¿vale? ¿Por qué Peco no se quejó del sistema de puntuación el año pasado y este año sí? Hombre, porque te cagas cuando te afecta, tío, si no...
Si no, y además te fijas más cuando te afecta, ¿vale? Y no sé si se ha quejado o ha hecho un comentario. Bueno, es una queja al final, ¿vale? Peco es Mr. Excusas, Luis. Mira, este comentario de Domino Valle es un poco, lo entiendo, Domino, es una, ¿vale? Pero es un poco eso, ¿no? Si un piloto no pone excusas o no pone argumentos y ya está, y otro los pone, parece que uno se queje y otro no se queje. Yo creo que no es así, ¿vale? Domino Valle, no son excusas. Y fíjate una cosa, Domino Valle, dime una vez que Peco haya dicho algo y no haya acabado siendo así. De un error de la moto un sábado. La moto no va, si mejoramos esto estaremos arriba. Mejora esto, estamos arriba. Casi siempre apostar por lo que dice Peco te da siempre la... Bueno, te acaba dando la razón. O sea, apostar por Peco, por lo que dice Peco, normalmente yo como informador de MotoGP a mi manera en YouTube, me sale a cuenta, porque acaba teniendo la razón. O sea, hay veces que otros pilotos no. Dice un piloto una cosa y bueno, este tío no le da mucho caso. Pero cuando él habla, acaba pasando. Fíjate siempre en eso, ya verás, ya verás. O sea, para mí no son excusas, son argumentar y a mí va de maravilla. A mí pilotos como Peco, que analizan las cosas y te las transmiten, nos va perfecto a los informadores para analizar la situación. Márquez, por ejemplo, este año para mí también ha sido un piloto que ha aportado mucho en información para los informadores, ¿vale? Nos han transmitido muy claramente lo que estaba pasándole en pista, cosa que en Honda no pasaba. No tengo tracción, no tengo tracción, no tengo tracción. Ese era el discurso de Márquez en Honda. Este año ha sido brutal. O sea, yo con Márquez he acabado alucinado. O sea, subirse a Ducati, Márquez a Ducati, no solo ha valido para cambiar su estilo, ha servido para cambiar la manera de transmitirnos, Márquez a nosotros, a todos, lo que está pasando en pista con su moto y con él. Ha sido espectacular, tío. Para mí, pilotos analíticos que transmiten lo que les pasa, para mí un 10, ¿vale? Para mí no son excusas, ¿vale? Lo que pasa es que como otros no lo hacen, parece que uno ponga excusas, pero en su día yo defendía a Pedrosa por eso, en 2006, 7, 8, 9, y a Pedrosa le costó el Llorosa, ¿vale? Le costó mucho el Llorosa, porque en esa época, sobre todo Rossi nunca se quejaba. Rossi, por ejemplo, fue de los pilotos que ha conseguido que la etiqueta de llorón se haga popular, se consolide en MotoGP, porque él no ha llorado casi nunca. Bueno, al final lloraba, pero al principio, como ganaba tan fácil y tal, parecía que siempre los demás lloraban porque tenían argumentos, ¿no? Y él no, ¿sabes? Y al final, pues Rossi se pasó años llorando con Yamaha, no, la crisis, que si la electrónica, no sé qué. Pero eso no eran lloriqueos ya. Cuando Rossi decía algo, era en verdad, ¿sabes? No, es que el motor no cuadra con la electrónica. Ah, lo dice Rossi. Cuando el neumático, no sé qué, lo dice Rossi. Se pasó 2 años o 3 con argumentos que, a diferencia de Peco, eran mentira, ¿vale? Eran mentira. Todo lo que dijo de Yamaha era mentira. O sea, era falso. O sea, se equivocaba. Decía que la electrónica hacía trampas Ducati. Todo el mundo lo compraba. Hostia, Rossi, que Ducati hace trampas. Mentira. Que ficharon un telemétrico. Que el motor es muy brusco y tal. Muy brusco el motor, tío. Un motor M1 es un motor brusco. El cigüeñal, no sé qué. Bueno, cada día era hacían algo nuevo y siguen igual. Se pasó 2 años, pero en cambio no era llorica, Rossi. Peco lo hace al revés. Llega a la 22. El motor está mal. Llorica. Cambia el motor, gana. Es que si tú coges a Peco desde el 22, todo lo que ha dicho en Ducati ha servido para que Ducati mejore. Es así, tío. Y no es porque yo lo digo porque es que es la realidad, ¿sabes? Es la realidad. Pero bueno. Bueno, del 25 hablaremos después, ¿vale? Porque tengo muchas ganas de hablar del 25, Fernando Resse. Tengo muchas ganas de hablar del 25 porque, mira, voy a decir una cosa, Fernando. Yo intento mojarme hasta donde puedo. Yo no me mojé con Márquez. Bueno, yo creo que ha sido de los que más he acertado el año 24 de Márquez, ¿vale? Yo me acuerdo que os dije, ¿qué va a hacer Márquez con la Ducati? Yo os dije, le va a costar adaptarse, se va a adaptar. Veremos con qué armas gana. De momento, no tiene armas de momento, ¿vale? Que gana la frenada, pero pierde la salida, ¿vale? Y si está para ganar el título, será por la constancia. Vamos, es que ha sido eso, menos velocidad, por adaptación, sin armas para ganar a Peco y a Jorge. De momento también va con el GP23, que es inferior, hay un factor moto.
¿vale? Y la constancia. No ha sido constante, se ha caído igual que ellos, casi parecido, ha perdido bastantes puntos también. O sea que yo más o menos lo he clavado el año de Márquez en Ducati, ¿vale? Porque el año que viene me preguntan, ¿qué va a hacer Márquez el año que viene? Hostia, hablaremos de eso, ¿vale? Pero mucha gente ya, si Márquez gana, pues de puta madre. O sea, hay gente que relaciona mis comentarios del año pasado, que los he acertado, con que el año que viene Márquez gane o no gane. Yo no estoy diciendo que Márquez no vaya a ganar. En ningún momento he dicho ni que no vaya a arrasar, ni que no vaya a ganar, ni nada. En ningún momento he dicho eso, ni lo he insinuado. O sea que la gente, no sé, se hace unas películas mentales y todo eso, ¿vale? Pero hablaremos, todo este invierno hablaremos de eso y veremos lo que pasa. Pero yo ya estoy empezando a interiorizar el 25 y ya tengo ganas de empezar los debates de invierno del año 25. Porque va a ser largos y tendidos, los debates, Pero bueno, veremos qué pasa, Porque he estado analizando datos de Marc ya de este año y me he sorprendido mucho, Me he sorprendido de que hacía simple aperitivo de lo que vendrá después de Barcelona. Márquez, en vueltas rápidas, ha estado casi siempre, cerca de Pecco y de Jorge. En vueltas rápidas, en una vuelta. En cada gran premio no ha habido grandes premios en la que su vuelta rápida haya sido muy, muy lenta. Por ejemplo, Barcelona, que fue la carrera donde más lejos estuvo Márquez de Pecco y de Jorge, su vuelta rápida no estaba tan lejos. ¿A esto que voy? A que Márquez es un luchador, ¿ok? Es un luchador y saca de donde no hay. Por un lado, veremos a un Márquez muy competitivo, pero al igual que el año pasado dije que veremos un Márquez adaptándose y tal, este año mi discurso principal va a ser: ¿va a pilotar Márquez al 100% expuesto a la caída? Porque así va a ganar carreras. Pero si baja al nivel de Jorge Martín, sin caerse, sin arriesgar tanto, va a ganar carreras así. Veremos, el año que viene va a ser una batalla de huevos, tío, de ver quién tiene más huevos de ir más rápido sin caerse. Va a ser brutal, brutal, Pero bueno, hablaremos de eso en invierno, va a ser muy tremendo, ¿vale? Cierto, Guis, no hiciste predicciones. Bueno, yo trabajo con los datos que hay, ¿vale? A mí la regla de 3, no, como con Honda era el mejor, eso no es un argumento, ¿vale? Eso no es un argumento, ¿vale? Pero, bueno, una parte sí, pero no es todo eso, ¿vale? Pero va a ser brutal el año que viene. Lástima que no vaya a estar Jorge. Es así. Pero bueno. Oye, ¿cuántos somos, tío? Pocos, ¿no? Somos pocos, tío. Hora 22. Si gana, no va a ganar de calle, dice Javier. Es que puedes ganar de calle por dos motivos, Javier. Puedes ganar de calle porque vais mucho más rápido que Pecco, o porque Pecco se caiga mucho y tú le sacas muchos puntos. Pero a nivel de velocidad sea más fuerte Pecco. Por ejemplo, este año Pecco se ha caído, ha sido más rápido que Jorge y ha ganado Jorge. Pues puede pasar lo mismo con Marc Márquez el año que viene. Puede ser más rápido Pecco y caerse. Y Márquez no. Es que, ¿sabes? O sea, este año se ha caído más Pecco porque también ha sido más rápido. O sea que va a ser muy complejo todo, va a ser muy analítico todo y veremos. Bueno, falta ver a Márquez con la GP25 cuánto de moto tiene, de cambio de moto tiene, ¿no? Otro de las atracciones es ver exactamente cuánto perdía por moto, porque la GP23 tenía menos giro que la GP24 y bueno, y creo que a Marc eso le importa poco, por un lado, pero si ese giro hace que tengas menos velocidad en recta, que es un poco lo que ha pasado, ¿no? Pues al final vas a estar igual, ¿no? Pero va a ser muy interesante, o sea que vamos a ir poco a poco con todo el tema 23, vamos a ver el cambio de la 23 a la 25 de Marc y vamos a ver todo eso que le aporta o no a Marc, ¿vale? Va a ser un invierno entretenido, ya os aviso, ¿vale? Bueno, chicos, pues hasta aquí el directo, ¿vale?
Ah, vale, espera. Si ves la carencia igual de... ¿Esto dónde es? Ah, no. Mateo, ¿me has enviado un mensaje, tío? ¿Estás en directo? Mateo. ¿Me has enviado? Lo has borrado, ¿eh? Igual has dicho algo y luego lo he dicho yo y lo has borrado. Hoy. Bueno, Mateo, que me envía información sobre los whole shots. Esta vez he hecho el vídeo sin que lo sepa él, ¿no? Y no me ha enviado información de whole shot. Igual me ha enviado algo y lo ha borrado porque no sé. Pero, bueno, en principio 2 puntos de whole shot. No sé si habría un punto más. Me cuestaría verlo ahora mismo en la bajada de la 5 a la 6. De la 5 a la 6, un whole shot allí. Podría ser, de la 5 a la 6, si se refiere a eso. No veo otro punto ahora mismo de whole shot. Pero bueno. A veces que hay un punto de whole shot que se pone, pero no hay casi beneficio, ¿vale? Entrando a la recta de Momelo, obviamente, hay beneficio y bueno. Pero bueno. Luis, ¿qué pensarás si Marc humilla en pista a Pecco? Bueno, pues vamos a hacer... vamos a vivirlo y a disfrutarlo y a transmitirlo. ¿Por qué ha ganado de esa manera Marc a Pecco? O sea, no, nada. Si es al revés, lo mismo. O sea, si tú te fijas, cada año me limito a hablar del que gana, por qué gana. ¿Vale? Este año me toca Martín. Este año estoy con Martín. La gente dirá, no, es que siempre estás porque ganas. Claro, si alguien gana Márquez y lo hace de una manera brillante, pues vamos a transmitirlo desde aquí, ¿no? ¿Vale? No es un canal sectario. Otros canales, otros informadores, se dedican solo a eso. A Márquez y mierda contra Pecco. O Italia, ¿no? Mierda contra Márquez y a favor de Pecco. Yo intento que no sea así. Me da igual que sean españoles, italianos, lo que intento que no me afecte, ¿vale? Intento. Pero obviamente al final somos personas y puedes en un momento dado puedes patinar. No sé si algún día he patinado en esto, no he estado pendiente de esto. Pero lo he dicho muchas veces, ¿vale? ¿Vale? O sea que MotoGP está en un momento tan complicado ahora mismo en el que te caes mucho, tío, y no sé, es que me imagino un año tremendo de los dos. O sea, porque el límite está ahí, el límite, pasar el límite, están al límite todos. ¿Cómo va a hacer Marc pasar ese límite si te caes, no? Es que el límite está en un sitio, llegar a ese límite es difícil y sobrepasarlo es como muy difícil, ¿no? Antes el límite no estaba tan marcado en el motociclismo. El límite no era una cuerda floja en la que te caes, ¿no? De golpe. Había pilotos que eran capaces de doblegar eso, ¿no? Por ejemplo, Stoner, ¿no? Yo qué sé, o Kevin Swans. Lo que hacía Kevin Swans ahora es imposible. O sea, Kevin Swans no podría pilotar en este MotoGP porque él el límite lo doblegaba con sus barbaridades, ¿no? O Márquez, ¿no? Con la época de Honda. Y eso ya no es así. Ahora hay un límite y es mucho más técnico, más preciso. Y llegar a ese límite, llegan los cracks, Jorge, Pecco y Marc, y pasarlo es difícil, ¿vale? Con pilotaje agresivo me refiero, ¿vale? Es muy difícil todo, ¿vale? No sé qué vamos a ver, pero iremos viéndolo este invierno, va a ser un invierno largo en ese aspecto. Y muchas predicciones. Yo creo que lo que está claro, que hay un sector que ha cogido un riesgo muy grande, ¿no? Y no digo que vaya a pasar, pero no digo que vaya a pasar, pero en el caso que Pecco gane a Márquez, hay gente que deberá desaparecer. Que no sé si va a pasar, no estoy diciendo que vaya a pasar, ni qué porcentaje de posibilidad haya para que pase esto, ¿no? Yo no lo he dicho, pero hay gente que ha asegurado que el año que viene está ganado ya. Y que la GP23 es un churro, eso lo ha dicho mucha gente. Ya sabéis en qué canales y qué personas. Entonces, si por lo que sea no pasa, hay un sector de informadores que sí que han cogido ese riesgo, ¿no? O esa apuesta, ¿no? Y si no pasa, pues va a ser tremendo. No digo que vaya a ser así, pero yo siempre juego a exponer la realidad de lo que está pasando, ¿ok? Entonces, claro, a mí no me acuséis de que si gana Márquez puede arrasar el que viene. Puede ser. Pecco puede plantarle cara, Pecco puede ser más calculador, puede gestionar más, puede pasar muchas cosas el año que viene, ¿vale? Y yo estoy aquí para contarlo, ¿ok? Pero
Apuestas, yo he hecho pocas, o ninguna, de momento para el año que viene. Haré mis reflexiones, lo que puede ir pasando con argumentos, con cosas técnicas, si pasa esto o lo otro, y que puede ir pasando, pero no me mojaré en algo. Va a pasar esto, Peco va a ganar porque no sé qué, Marc va a ganar por lo otro. Yo esto no lo voy a hacer, ¿vale? Porque no sé lo que va a pasar, ¿vale? Así que... Iván Juan, tú siempre profesional para forofos, ya estamos en el resto. Oye, mira, esto me mola porque esto, el vídeo de Valencia, en el que dije lo que dije en ese vídeo, lo que sigo diciendo ahora mismo, salió Mela Chércoles con Nico Bat, diciendo lo que dije yo, que el Gran Premio iba para adelante. Yo tenía información, yo cuando pasó lo de Valencia, el primer vídeo que fue el jueves o el viernes, dije, esto va para adelante. ¡Oh! La gente se me atacó. Era cierto, tío. O sea, Mela lo ha confirmado que iba para adelante el Gran Premio. La primera reacción es, vamos a salvar esto, vamos para adelante, que es lo que yo dije. Luego pasó lo que pasó el día siguiente, que nadie lo sabía que iba a pasar. O sea, nadie sabía. O sea, nadie dijo el viernes que los políticos van a abandonar al pueblo, se van en un Cristo y los políticos no tendrán que mover un dedo por algo que no sea el pueblo. Esto no lo dijo nadie, ¿vale? El abandono no lo acertó nadie. Eso es así. ¿Vale? Entonces, intento siempre ser coherente con mis declaraciones o por mis argumentos, tío. Y me podéis atacar un día, pero muchas veces pasa eso, que después acabo teniendo una razón o siendo bastante... o estando bastante cerca de ese argumento, ¿no? Como lo de Valencia del otro día. Mucha gente, no, ¿sabes? Lo que dice Marc. Bueno, ¿sabes? Al final, Marc ha sentado mal lo que ha dicho en Dorna, porque ya os lo digo yo. Lo que ha hecho Peco también ha sentado mal en Dorna, que es lo que os dije yo, ¿vale? Y al final no se hizo por lo que dije que el viernes. Si no se hace, será por los políticos. Y eso está grabado. Y le podéis ir a ver. Va para adelante. Si no se hace, es por los políticos. Porque no pueden con todo esto y tienen que pararlo. Eso es lo que dije. Y es lo que pasó al final, al día siguiente, ¿vale? Pero bueno. Era información. Hacer la información no gusta, pero era información y era buena, al final, esa información. ¿Vale? Hostia, vaya tema, tío. Vaya tema de Márquez 25, tío. Vaya tema. Tranquilos. Vamos a pasar todo el invierno hablando de este tema. Pero habrá muchas cosas que analizar. Si va a arrasar Márquez, si no va a arrasar, cómo va a arrasar, cómo va a dejar de arrasar, si Peco va a poder. No lo sé, tío. No me preguntéis ahora tanto porque vamos a hablar de eso en pretemporada. Y hay mucho que hablar, ¿vale? Pero todos los mensajes que estáis aquí poniendo ahora en el post, en el tema, en el momento este de chat, en el previo, perdón, de Barcelona, son ahora relacionados con Márquez y con Peco 25. Tenéis ganas de que acabe el Mundial ya. Para empezar a hablar de eso. Tranquilos, que va a ser un invierno, que os prometo, que va a ser muy interesante en este tema y vamos a vivirlo juntos, predicciones, análisis y qué puede pasar y qué puede dejar de pasar con Márquez y Peco en 2025 en Ducati Lenovo. Buah, tío, brutal el chat, chaval, brutal el chat. Bueno, ya veo que el interés cuál es. Barcelona da igual ya, que acabe ya el 24 y vamos para el 25. Ya lo veo. Tranquilos, que va a haber pretemporada 25 y 25 espectacular, ¿eh? O sea que todas estas preguntas que estáis aquí poniendo las iréis repitiendo durante los previos, los programas que haremos de invierno de MotoGP. Así que ahora vamos a acabar Barcelona, que este es el previo de Barcelona, y después ya tenemos tiempo de hablar de todo esto, ¿vale? Vale, chicos, dejamos aquí, hora 33 de directo. Gracias, sois los mejores, lo sabéis. Gracias por estar aquí en este domingo 10 de noviembre a la hora de comer, son las 2. Es hora de familia, hora de comidas familiares, de encuentros y de sobremesa. Los que no habéis podido estar en el directo, podéis verlo ahora después de comer. Play, hora 34 de directo, hora y pico de speech, con el análisis de lo que ha sido los ceros de Jorge y de Peco, y en los que creo que es justo valorar, sea quien sea campeón, a los dos por igual, porque en los ceros creo que en este caso
han repercutido de manera parecida, más a Pecco obviamente, pero también tiene ventaja Jorge, así que al final queda como en tablas de momento, puntos ganados y puntos perdidos por ceros, la cosa no cambiaría mucho y se jugaría todo en este Gran Premio en el que aún pueden haber más ceros. Así que nada, chicos, gracias a todos por estar aquí, sois los mejores, un orgullo hacer vídeos con gente tan guay de MotoGP, y hasta aquí el directo de hoy, y nos vemos cuando Michelin saque la carta de neumáticos para ver qué es lo que traen a Barcelona. Espero que sea algo parecido a lo de Australia. Hasta aquí el directo de hoy, chicos, gracias y nos vemos en el próximo. Chao.